Hola, buenos días amigos de la historia. Voy a presentar en este vídeo el proyecto que vengo elaborando desde al menos el año 2018 sobre el estudio de los archivos en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Es un lugar donde se almacenan y se custodian los archivos de Marina de notaría escritos desde hace muchos siglos. Desde el siglo XVIII al XX concretamente, y se organizan mediante protocolos notariales. Esto es que se especifica la firma, la fecha, las descripciones precisas de forma muy rigurosa. Y en general pues se detallan transacciones comerciales, depósitos de fianza, testamentos, protestas de averías y en general la variopinta actividad marítima de la época. De estos estudios que he hecho, pues podría hacer dos tipos de un esquema de análisis. En un principio, un estudio macro en el que se puede leer los textos escritos porque están muy bien detallados, muy bien escritos, con una grafía legible. Pues en estos textos se narran historias cotidianas pues, y se emplean expresiones referentes al mar y a la convivencia marítima. Están muy bien escritos, con una grafía muy clara, de manera que son fácilmente leíbles, son legibles. Luego también se detallan las monedas de la época y sobre todo y más interesante la forma de entender la política y la distribución de los recursos de la época. También se detallan trabajos específicos que se hacían en esa época o en general datos relevantes a nuestra historia y cultura. Y como hemos visto en el vídeo, pues se guardan en una piel de becerro, eh, envuelto en piel de becerro que se anuda o se ata con botones o con cordeles, normalmente también de piel, y se le llama en forma de camisa, porque parece que están dentro de una camisa guardados. Como ejemplo de algunos de los textos que hemos encontrado en este estudio, pues quisiéramos destacar 7 de los manuscritos que hemos leído. El primero de ellos sería uno de 1804, en el que se detalla cómo se van a construir 16 bateas, que era un tipo de embarcación de la época, y cómo se detallaba la distribución de tareas, cómo se consideraba que cada vecino podía aportar algo de utilidad y que lo que pudieran decir o hacer pues era interesante. También otro texto interesante lo encontramos en el del año 1914. En este texto se describe muy bien cómo se pasó o se dejó de practicar la actividad de la almadraba en la isla de Santipetri. Se disuelve esta compañía en el 1914 y estas decisiones aún nos afectan hoy día. Se disolvió por falta de material, porque el atún decidió ir por otra ruta migratoria y ya no pasaba por Santipetri. Entonces la pesca de aquella época pues dejó de ser productiva. También en el 1902 pues se nota cómo la actividad comercial de Cádiz va creciendo y va mejorándose y en el sentido de que pues se organizan sociedades de forma en comandita vendiendo productos que son de lujo, perfumes y jabones, probablemente derivados de la moda francesa y cómo se asociaban pues de Sevilla, de Cádiz, de diferentes sitios para traer estos productos aquí a la zona. Y también en este respecto y de forma del comercio internacional, pues se recoge un texto en el que se detalla cómo una sociedad, una familia más bien, pues se hacía cargo del comercio pues a efectos con China, con Manila, y para traer productos coloniales y haciendo pues eso la ruta del galeón de Manila o la nao de China que llegaba también a Cádiz y a Sevilla y llevaba y traía productos pues del lejano oriente. Eso pues empezó a pasar en Cádiz en el 1811 y está recogido ahí en los archivos de Marina.
se detalla cómo se administraban los gastos, los ingresos de esta actividad. Y bueno, también se describen comercios o actividades y negocios y empresas que siguen estando vigentes en la actualidad, como por ejemplo el establecimiento de la empresa cervecera en 1906 de la Cruz del Campo, que es hoy día la Cruz Campo conocida como Cruz Campo, y se detalla pues en este escrito los elementos que hacen falta, la maquinaria, los utensilios para poner en marcha el destilaje de la cerveza y el procedimiento, el proceso y todo, pues aquí se detalla y se recoge aquí en los archivos históricos. Pero claro, también en la época y dadas las diferencias históricas se encuentran textos donde están produciendo, detallan como legales hechos que hoy consideraríamos que son delitos por ser contra la trata de personas y la esclavitud. Concretamente, en el 1781 vemos cómo se produce una donación de un señor que cede a una esclava negra, que es una chiquilla de 16 años, como esclava. La dona a, pues no se sabe a quién, a escribano tal. Pero claro, estos hechos hoy serían delito. Y bueno, y también además de los datos culturales, sociales que nos aportan estos textos, si se quieren hacer estudios específicos sobre la técnica, sobre los detalles de la construcción de navíos o de lo que sea, también se encuentra información muy interesante. Nosotros hicimos un estudio y encontramos información sobre 6 corbetas españolas de diferentes años, 1700, 1800, todos pues bastante antiguos, y en el archivo histórico provincial y en los escritos que allí se recogen pues se detallaba el coste de las naves, cuánto medían de eslora, los detalles de la embarcación, si tenía o no armas, bueno, es bastante curioso de leer y además, como digo, está muy bien escrito y se puede leer muy bien. Quien tenga curiosidad en este tema y quiera profundizar en el asunto, pues puede leerse el artículo que escribí para el reto histórico, que se titula Corbetas, la historia de Cádiz del siglo XVIII. Y en ese link o en esa revista online, pues detallo más cosas de la época y también pues presento textos que he encontrado en el archivo histórico y en el archivo de defensa. Y otro nivel de análisis que también merece la pena para estos textos históricos sería el estudio micro, es decir, el estudio minucioso de los trazos, de la tinta, de cómo se empleaba cómo se producía la tinta, se hacían trazos gruesos, trazos finos, se hacían sellos o estampas también, y cada uno vemos que en detalle pues tiene una representación diferente. Y aquí en el vídeo podemos ver pues que el trazo corresponde tiene diferentes intensidades según se apoye o no la pluma, más fuerte o no. Tiene diferente grosor según el tipo de cantidad de tinta que lleve y tiene pues bastantes características dignas de estudio. A este respecto, microscópicamente, hemos analizado unos escritos del siglo XVIII, del 1700, y en él pues hemos encontrado detalles bastante interesantes que, en nuestra opinión, merecería la pena de indagar más. Por ejemplo, hemos encontrado que en la tinta empleada pues, se vean o se distinguen una serie de escamas de la tinta, se ven como capas superpuestas unas con otras, igualmente dependiendo del grosor y de la cantidad de tinta, pero se puede distinguir, vemos aquí muy bien, aquí como se pueden ver los fibras o el textil del papel, y en este detalle pues vemos cómo hay como escamas que se superponen unas a otras y así le dan el color oscuro a la tinta. A este respecto podríamos deducir que se trataría de la tinta producida con agallas de roble, que
que era una forma de producir tinta de la época, porque la tenían que fabricar ellos, los escribanos, y una forma era esa y se produce, como consecuencia, pues se ven estas escamas en la tinta. Y luego, con otro tipo de análisis, utilizando la luz ultravioleta, pues hemos encontrado otros rasgos interesantes. Por ejemplo, la vellosidad en los trazos gruesos, se nota como si hubiera vellos o pelitos o fragmentos del papel que se tintan más fuerte o menos fuerte. También se pueden distinguir los trazos fantasmas, que son los intentos de escritura del escribano, pues que no concluyeron en palabras, sino que se quedó el trazo ahí y sin más. Y luego también se pueden ver las venas del papel y cómo se articulaba las fibras del papel que ha retenido esta tinta y que nos ha permitido leer estos textos hoy día también. Como vemos, con la luz ultravioleta pues se destacan los del papel, de la tinta, la vellosidad, se nota la textura de, de la tinta, los trazos fantasmas y también con la luz ultravioleta pues se ven detalles bastante interesantes. Quisiéramos comentar que se han realizado de forma privada y no remunerada. Esto es, pues por curiosidad personal. Yo he ido allí al archivo y he buscado y bueno, y la verdad es que he encontrado bastante. Y entonces, como existe mucho material interesante y de valor histórico en este sitio, pues quisiéramos solicitar la concesión de una financiación pública o de algún tipo de contratación o algún tipo de apoyo económico para continuar con estas investigaciones en la línea en la que hemos planteado, que sea macro y micro el estudio. Y bueno, esta es mi aportación. Quisiera darles gracias por su atención en mi explicación y comentarles que formo parte de la Biblioteca Nacional Española. Tengo carnet de investigadora con este número.